Había una vez, en una ciudad bulliciosa, un hombre llamado Daniel. Su vida era como un reloj suizo. Todo funcionaba a la perfección. Tenía un trabajo que amaba, una familia que lo adoraba y una salud de hierro. Cada mañana se despertaba con una sonrisa, sintiendo que el universo conspiraba a su favor. Sus amigos lo admiraban, sus colegas lo respetaban. Daniel pensaba que había descifrado el código de la vida, que había encontrado la fórmula para la felicidad eterna. Pero como dicen, la vida es como una rueda que gira, y a veces nos lleva por caminos que jamás imaginamos. La historia de Daniel, la historia que les voy a contar hoy, no es solo sobre el éxito, sino sobre lo que sucede cuando todo se desmorona. Es una historia de fe, de desesperación y de redención. Todo comenzó una tarde de martes. Daniel recibió una llamada de su jefe. La empresa estaba haciendo recortes y su puesto, el que había ocupado con orgullo durante 15 años, había sido eliminado. Fue como un puñetazo en el estómago. De repente, el suelo firme bajo sus pies se convirtió en arenas movedizas. «No te preocupes», le dijo su esposa. «Eres talentoso. Encontrarás algo mejor, Ann». Y Daniel le creyó. Después de todo, siempre le había ido bien. Pero las semanas se convirtieron en meses. Envió cientos de currículums, asistió a docenas de entrevistas. Las respuestas eran siempre las mismas. «Eres un gran candidato, pero buscamos un perfil diferente. Nos pondremos en contacto». El dinero de sus ahorros, que parecía una fortuna, comenzó a disminuir a una velocidad alarmante. La confianza que una vez lo definió se evaporaba con cada rechazo. Fue entonces cuando la siguiente ficha de dominó cayó. Su hijo menor, Mateo, se enfermó. Al principio parecía un simple resfriado, pero la fiebre no bajaba. Los médicos no encontraban la causa. Las noches en vela se hicieron la norma, escuchando la tos débil de su hijo, sintiendo una impotencia que le carcomía el alma. Las facturas médicas comenzaron a apilarse junto a las cartas de rechazo de empleo. El estrés se instaló en su hogar como un huésped no deseado, envenenando el aire que antes era puro amor. Daniel comenzó a cambiar. El hombre optimista y lleno de vida se fue apagando. Se volvió irritable, distante. Discutía con su esposa por cosas insignificantes. La presión lo estaba aplastando. Sentía que había fallado como esposo, como padre, como hombre. ¿Dónde estaba el universo que antes conspiraba a su favor? Ahora parecía que conspiraba en su contra. Un día, mientras conducía sin rumbo por la ciudad, su viejo coche, el mismo que lo había llevado a tantos triunfos, empezó a echar humo y se detuvo en medio de la carretera. Fue la gota que colmó el vaso. Daniel golpeó el volante con rabia y frustración. Las lágrimas corrían por su rostro. Se sentía completamente solo, abandonado. Gritó al cielo: «¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto?». Pero solo el ruido del tráfico le respondió. Se sentó en la acera, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Recordó su infancia, cuando su abuela le decía: «Ann, Daniel, cuando sientas que no puedes más, no mires a los lados, mira hacia arriba». En ese momento, las palabras de su abuela resonaron en su cabeza con una claridad asombrosa. Él, que siempre había confiado en su propia fuerza, en su propia inteligencia, nunca había considerado buscar ayuda en un poder más grande que él mismo. Esa noche, mientras su familia dormía, Daniel caminó hasta la sala de estar. En la penumbra, por primera vez en muchos años, se arrodilló. No con la elocuencia de un predicador, sino con la humildad de un hombre quebrado. Las palabras salieron de su boca como un torrente en Dios. «Si estás ahí, ya no puedo más. He intentado todo. He luchado con todas mis fuerzas y he fracasado. Me rindo, pongo mi vida, mi familia, mis problemas en tus manos. Por favor, Ann, ayúdame. No sé qué hacer. Muéstrame el camino». No hubo una luz celestial, ni una voz del cielo, solo un profundo silencio. Pero en ese silencio,
Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo en paz. Una calma extraña, como si una carga invisible le hubiera sido quitada de los hombros. Se levantó, sintiéndose más ligero. No tenía respuestas. Su situación no había cambiado mágicamente, pero algo dentro de él sí había entregado el control. Al día siguiente, sonó el teléfono. Era una pequeña empresa de un pueblo cercano. Habían visto su currículum en una plataforma de empleo hacía meses y lo habían guardado. Su gerente de proyectos acababa de renunciar inesperadamente. ¿Estaría interesado en una entrevista? El sueldo era menor de lo que ganaba antes, pero era un trabajo, era una esperanza. Daniel aceptó la entrevista. Al llegar, se dio cuenta de que el ambiente era diferente. Era una empresa familiar, más pequeña, más humana. Durante la conversación, no solo hablaron de sus logros profesionales, sino de sus valores, de su familia. Sintió una conexión que no había experimentado en las grandes corporaciones. Le ofrecieron el puesto ese mismo día. Poco después, los médicos finalmente dieron con el diagnóstico de Mateo. Era una alergia rara, pero tratable, provocada por un moho específico que se encontraba en su antigua y prestigiosa escuela. La solución era simple en cambiarlo de ambiente. La nueva casa, que tuvieron que alquilar, más pequeña y en un barrio más modesto cerca del nuevo trabajo de Daniel, estaba cerca de una escuela pública rodeada de naturaleza. En cuestión de semanas, la salud de Mateo mejoró drásticamente. El niño volvió a correr, a reír. La vida de Daniel comenzó a reconstruirse, pieza por pieza. Pero no era la misma vida de antes. El nuevo trabajo, aunque con menos prestigio, le daba más tiempo para su familia. Las tardes ya no eran para reuniones interminables, sino para jugar con sus hijos en el parque. Las cenas ya no eran interrumpidas por llamadas de trabajo, sino que se convirtieron en un momento sagrado para compartir y escuchar. Una tarde, mientras veía a Mateo jugar fútbol con nuevos amigos del barrio, su esposa se acercó y lo abrazó. «Mira qué feliz está», le dijo. «Jamás lo habíamos visto así en la otra escuela». Daniel la miró y sonrió. «Tampoco a mí me habían visto tan feliz en mi otro trabajo», respondió. Fue en ese instante que Daniel comprendió todo. Comprendió el verdadero significado de las palabras «todo pasa por algo». Si no hubiera perdido su trabajo, nunca habría considerado mudarse. Si no se hubiera mudado, la salud de su hijo podría haber empeorado gravemente. Si no hubiera pasado por esa terrible tormenta, nunca habría aprendido a arrodillarse, a ser humilde, a valorar lo que realmente importa. La vida le había quitado todo lo que él creía que era importante: el estatus, el dinero, el control, pero a cambio le había dado un regalo mucho más grande: la oportunidad de redescubrir a su familia, de encontrar un propósito más profundo y de construir una felicidad más auténtica. Una que no dependía de las circunstancias externas, sino de la paz interior y la fe. A veces, las peores temporadas de nuestra vida son, en realidad, un desvío necesario para llevarnos a un destino mucho mejor. A veces, Dios permite que nuestro mundo se derrumbe para construir uno nuevo sobre cimientos más fuertes. La historia de Daniel nos enseña que, incluso en la oscuridad más profunda, cuando sentimos que hemos perdido todo, quizás solo estamos siendo redirigidos. Quizás estamos a punto de encontrar lo que realmente hemos estado buscando toda la vida. Así que si hoy estás pasando por una tormenta, si sientes que tus fuerzas se acaban, recuerda a Daniel. Quizás este no es el final de tu historia, sino el comienzo de un capítulo mucho más hermoso. A veces, es necesario arrodillarse para poder volver a ponerse de pie, más fuerte y más sabio que antes. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia resonó contigo, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.